Bueno, mi nombre es Marcelo Schuster, aquí estoy en la Biblioteca Lerdo de Tejada, donde presentaré una pieza en el Festival Internacional de las Luces de la Ciudad de México, Filux. Y lo importante de este proyecto que surgió es que hemos hecho este proyecto especialmente y específicamente para esta biblioteca, o sea, para la Biblioteca Lerdo de Tejada, donde en los años 80 se le encomendó a Vladi pintar las paredes o los murales, y él tomó como tema de los murales la revolución o las revoluciones. Llamó a esta pieza La Revolución y sus elementos. En ese sentido, yo lo que me estoy preguntando en el siglo XXI es qué es una revolución y cómo pensar la revolución después de la revolución, es decir, una vez que aparentemente en el siglo XXI estamos en un contexto de globalización política, ¿no? Democrática, donde aparentemente el discurso revolucionario ya ha quedado atrás. Nos vamos a volver a preguntar en este espacio qué son las revoluciones una vez que ha pasado el siglo XX, el siglo de las revoluciones. Y para eso me he centrado en Hannah Arendt, he leído muchísimo a Hannah Arendt para poder retomar a partir de ella un concepto que son las repúblicas elementales, un concepto que viene de la discusión en torno de la Revolución Norteamericana, un concepto de Jefferson en torno a la Revolución Norteamericana, en donde se ve la paradoja entre ese acto de fundación por el cual surge la revolución en Estados Unidos, ese acto de fundación que da la libertad pública como concepto fundamental, y al mismo tiempo el problema de estabilizar la revolución, cómo se estabiliza esa revolución, y a partir de eso la paradoja de que aparentemente la república, como es el lugar donde se estabiliza la revolución, sofoca ese espíritu o solamente lo mantiene para unas minorías, que son las minorías representativas, a partir de las cuales se mantiene el proyecto revolucionario, pero que ya no es ejercido por las mayorías y por las libertades públicas de todos. Es a partir de eso que Jefferson piensa en los distritos como es el lugar donde se van a mantener, a partir de estos lugares más pequeños, se va a mantener desde los ciudadanos la posibilidad de cultivar sus libertades públicas, la felicidad pública, así lo llama Jefferson. De esta manera, mostrando la paradoja en Estados Unidos, Hannah Arendt viaja, por decirlo así, mentalmente hacia Alemania, hacia Rosa Luxemburgo, para pensar también en el caso alemán la diferencia que hay entre el Partido Socialdemócrata y los consejos, es decir, todos esos órganos revolucionarios, esos órganos de las masas que son espontáneos y que espontáneamente se organizan y accionan, la diferencia que hay entre representación y acción. A partir de toda esta cuestión yo he pensado cómo pensar lo que llamaría las revoluciones elementales, es decir, ya no las repúblicas elementales de Jefferson y los consejos en los que se sostiene Rosa Luxemburgo, sino pensar las las revoluciones elementales, es decir, toda esa potencia cuasi organizativa que está siempre dispuesta a visibilizarse y que nunca se puede confundir con lo institucional, ya sea de la democracia, ya sea de la república, ya sea del partido. Es esa otra materialidad, ese sustrato no institucional que siempre está dispuesto a seguir interactuando y actuando más allá de que en este siglo aparentemente estemos fuera del contexto revolucionario. A partir de entonces es que me encontré con la gran pregunta era cómo hacer para materializar el problema de la revolución elemental, y a partir de eso es que me encontré con un objeto médico, con un objeto fósil, un objeto médico ya extinto de los años 50 que surgió en las grandes epidemias de poliomielitis en Estados Unidos, donde se sofisticaron estos pulmotores, o en inglés ion lung, y al mismo tiempo que se van produciendo en masa estos objetos médicos para sanar y sanear a la población, en el contexto latinoamericano van estallando contra el imperio una serie de revoluciones, en principio en Guatemala, en Cuba, Nicaragua, Chile, etc. Y mi gran idea fue cómo cruzar estos discursos, cómo cruzar el discurso médico, este objeto fósil médico, para contar otra historia. Ya no la historia de la poliomielitis, sino la historia de las revoluciones elementales que todavía pueden seguir siendo reactivadas en el siglo XXI. Es decir, que pueden reanimarse y reanimar como pulmotores todavía un discurso revolucionario. Y lo hice, o lo pensé para este espacio donde Vladi justamente pinta en estos murales lo que él va a llamar la revolución y sus elementos, donde los elementos son los elementos pictóricos que expresan y tramitan los temas de la revolución.